escúchese bien, bueno, hoy tenemos, vamos a intercambiar con algunas opiniones o algunos análisis importantes con el mayor general Javier José Marcano Tábata, comandante general de la milicia bolivariana. Entonces pendiente audiencia que, bueno, tenemos algunas reflexiones muy importantes para analizar, pues porque hay un grupo muy pequeño, no lo van a lograr, pero ese no lo van a lograr está condicionado a que nosotros tenemos que estar pendientes y actuar, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes de aquellas personas o grupos que intente elementos violentos, ¿no? Acciones violentas, que siempre están ahí. Y la oposición venezolana no abandona, ¿verdad? Asesorada por el imperio estadounidense, ¿verdad? Asesorada por incluso aparatos de inteligencia de Israel, ¿verdad? Que apoyan fuertemente al sionismo, no dejan la vía de la violencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos de invitado, pues ya para las reflexiones y la conexión, este programa, además es el programa de la milicia bolivariana. Aquí ya tenemos costumbre transmitir en este programa un mensaje del comandante general de la milicia bolivariana y de vez en cuando, pues él, como en el día de hoy, viene acá pues a ayudarnos pues con sus sabias reflexiones y se ha convertido este programa, bueno, casi que la primera audiencia que tiene son nuestras milicianas y nuestros milicianos. Incluso, mira hasta donde llega, me están reportando aquí, mira, audiencia, me reporta aquí el coronel Pildain Torres Abraham José, en el sector de desarrollo integral San Rafael de Camoirán, con 30 combatientes milicianos en la SODI Guayana Esequiba. Eso es el Luepa, allá, ¿verdad? Muy cerca, pues, allá por allá por Santa Elena de Guairén. Entonces, bueno, llegamos. Además están las escuelas de formación antiimperialista de la milicia bolivariana. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestros análisis con el comandante general, ¿no? Y sobre todo vamos a tener dos partes, ¿no? Una primera parte donde va a intervenir el comandante general de la milicia con sus opiniones que tienen que ver con esos planes violentos que tienen algunos individuos, ¿verdad? Incluso hasta actores políticos en Venezuela. Y bueno, cuál debe ser la posición o la actitud de la milicia bolivariana para sobre todo prevenir. Esa es una de las cosas fundamentales de la milicia, que incluso está en el artículo 75 de la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas, es precisamente su acción permanente, su contacto permanente con el pueblo, ¿verdad? Y escúchese bien, sembrar conciencia a través de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Simón Bolívar, la doctrina que está en nuestro artículo número 1 de la Constitución. Nuestra Constitución dice que son derechos irrenunciables de los venezolanos y las venezolanas, la soberanía, la paz, la independencia, la autodeterminación del pueblo, y de eso pues es elemento fundamental nuestro pueblo organizado, y es elemento fundamental bueno, la milicia, pues, la milicia que está en todos los rincones de Venezuela, hay un miliciano, en todos los rincones de Venezuela hay un miliciano, que tiene un teléfono, ¿verdad?, que llama, alerta, cuando era, por ahí me llamaron unos milicianos en estos días, que detrás de una escuela había una acumulación de caucho inusual, están pilas, unos cauchos ahí, un poco de cauchos acumulados detrás de una escuela. Bueno, ellos están mosca, esos cauchos que están ahí, porque bueno, alguien los quiere llevar a quemar, empieza con el guarimbeo, que ya lo hemos vivido, ¿verdad?, en el año 2014, en el año 2017. Vamos a empezar entonces porque es muy importante, ¿no? Sin paz no hay desarrollo posible. O sea, lo primero que nosotros preservamos, y lo decía Simón Bolívar, que las bases de la república es precisamente la justicia, la igualdad y la paz. Si no están esas, si no hay justicia, si no hay una acción para aumentar la igualdad de todos los sectores sociales de la población, ¿verdad?, y no hay una base sobre todo de paz, es imposible
¿verdad? Por ejemplo, ir recuperando poco a poco pues, nuestra capacidad económica que ha sido disminuida por el bloqueo, por la guerra económica, ¿no? Y bueno, y se tardaría en recuperar el bienestar social, que es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, rescatar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, que poco a poco y paulatinamente se irá recuperando, ¿verdad? Hay que recordar a los niveles que obtuvo y superiores que llegó a obtener la revolución bolivariana con el presidente Hugo Chávez, ¿verdad? En el 2010, donde un venezolano tenía como ingreso legal mínimo $574 al mes y seguía aumentando. Teníamos el ingreso más alto de Latinoamérica, teníamos el Producto Interno Bruto per cápita más alto de Latinoamérica. Y bueno, empezaron los ataques, pues después incluso de la desaparición física del comandante Chávez, los ataques, porque no podría haber un ejemplo exitoso de un proyecto político que adversaba al capitalismo y al imperialismo. Y de ahí vienen los ataques. Entonces, y vamos a, que es elemental, ¿no? Vamos en el programa, antes de darle la palabra a nuestro comandante general, ¿verdad? Marcano Tabata, para el saludo inicial, antes de ir al análisis de los diferentes audios. Hay que ir al concepto, queremos analizarlo aquí, en este programa, vamos a analizar lo que es el concepto de política, el concepto moderno de política, porque usted llega acá en su computadora, se mete en Google y googlea política, le van a aparecer 1001 conceptos. Pero hay un concepto moderno de política que es de Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo fue presidente del Tribunal Constitucional de España y fue el fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX, por ahí por los años 60, ¿no? Y García Pelayo decía que era la política o la acción política. A mí me gusta mucho ese concepto porque lo resume en pocas palabras. Él decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder, que en democracia debe preservar la paz y la soberanía. Fin del concepto de la cita. Entonces, fíjense, cortico, 4 elementos fundamentales tiene ese concepto. Un proyecto político. ¿A quién tiene un proyecto político aquí? Histórico incluso, la Revolución Bolivariana. Y hay un proyecto político específico, ¿verdad? En un plan hasta el 2030, que son las 7 transformaciones necesarias para recuperar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Ahí están, en las 7T, en las 7 transformaciones. El otro elemento, el poder. ¿Quién tiene el poder para llevar a cabo ese proyecto político? Es el presidente Nicolás Maduro, que tiene el principal poder. ¿Cuáles son los dos poderes principales? Lo primero es el poder del pueblo, porque la soberanía reside en el pueblo, el poder popular, y el otro poder es el poder del Estado, él es el jefe del Estado. Pero el poder del Estado emana de la soberanía popular y está sometida al poder popular organizado, que por cierto la milicia ahí es un poder fundamental porque es poder popular organizado, pero además es parte del Estado. Entonces, fíjense esos dos elementos, ¿no? Proyecto, poder. Después viene soberanía, tener un gobierno independiente, no un gobierno que esté hipotecado y sometido a intereses extranjeros, demostrado 100%. No es que me lo contaron, sino demostrado que aguante la presión. Y otro elemento importante, la paz. Un gobierno que tenga la capacidad para preservar la paz de la República, y de eso se trata este primer segmento. Vamos a hablar de lo que son los elementos perturbadores de la violencia y lo que significa la paz. Entonces, podemos decir, en conclusión, que los 4 elementos fundamentales del concepto moderno de política, que son un proyecto político, el poder, la soberanía y la paz, el único que lo garantiza aquí se llama Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué? Porque estos señores, ¿verdad? Hay elementos, factores políticos
quinta columnas, ¿verdad?, que promueven la violencia, quieren la violencia. El librito, aquí está el librito, mira, el librito de Matt Madwine, la doctrina que aplica, cómo domina los Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? Buscan, la primera forma de dominación es colocar gobiernos títeres en el país que le interesa dominar sus recursos. Esa ha sido la típica y la más fácil, ¿no? Y después, por ejemplo, este coronel, que fue jefe de doctrina de la escuela de guerra del ejército estadounidense, Matt Madwine, él habla de 4 niveles de los conflictos de hoy en día. Y entonces él habla que el primer nivel es la amenaza interna, eso de los quinta columna, los de aquí, o sea, amenaza interna, así lo dicen. Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal. Es decir, quinta columna, factores internos, ¿verdad?, apoyados por fuerzas extranjeras. Y dice, pongan atención porque vamos a hablar de eso. Y dice que este primer nivel de conflicto, así lo llamé, niveles de conflicto, tiene 4 formas y veamos si nos las han aplicado. La desestabilización económica y ataque a la moneda, ¡pum! Vamos a ver, aplicado, ahí le salía el ganchito, ¡chas! Desestabilización económica y ataque a la moneda. Segunda, golpe de Estado, ¡chas! Recuérdense el 19 de abril, ¿verdad? El golpe de los plátanos, siempre andan buscando factores dentro de la Fuerza Armada para un golpe de Estado tradicional. Tercera, ¿verdad?, control territorial y político a través de organizaciones criminales, ¿verdad? Recuérdense de la Cota 905, recuérdense de Tejería, eso es parte de un plan, eso no es delincuencia común, no. Recuérdense entonces que usaron elementos de eso para la guarimba en el 2014, en el 2017. Todo esto es parte del plan. Esto es las 4 formas que componen el primer nivel de conflicto. El segundo nivel de conflicto es la generación del descontento popular y la incapacidad inducida que impide al gobierno resolver las causas del descontento. Es decir, yo te bloqueo, ¿verdad? Yo te ataco la moneda, o sea, yo te ataco la moneda, pero te bloqueo para que no obtengas los recursos para poder entonces contrarrestar o atender el descontento o lo que pide el pueblo, ¿no?, para luego llevarnos a hechos de violencia, una guerra civil y ¡pum! Viene el tercer elemento del nivel de conflicto, es la guerra encubierta con la modalidad de intervención humanitaria, el derecho a proteger. Ese es el librito por los cuales nos han llevado. Y parte de ese librito, si nos los han aplicado, ¿no? No es que yo creo que no los han aplicado. Y parte de eso, hay que recordar ahí, antes de oír el primer audio y darle la palabra a esta larga introducción que he hecho, pero vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Ya vamos a tener todo el programa, se lo vamos a dar a nuestro invitado, que es importante. Pero hay que recordar algunos hechos. Para no irnos muy atrás, vamos a empezar del 18. En agosto del 18, intento de magnicidio. Fracasó el intento de magnicidio. Eso fue en agosto del 2018. Pero en diciembre del 2018 hubo una carta de un actor político que le envió al primer ministro de Israel, Netanyahu, ¿no?, que está haciendo un magnicidio en Gaza, ¿no?, pidiendo apoyo y pidiendo que se declarara Venezuela un estado terrorista y que amenazaba la seguridad de Israel. 18. Y el 19 empezó ¿con qué? Con un golpe de Estado, un tipo que llegó y se apareció en una plaza y dijo que era presidente. En febrero quisieron aplicar esa intervención humanitaria, ¿verdad?, y que la ayuda humanitaria, que era ya abrir un canal para que nosotros nos estuviésemos matando unos con otros acá, ¿verdad?, la guerra civil, eso fue en febrero, ¿verdad? Y en abril de ese mismo año 19 vino el intento, eso es lo que llaman el golpe de los plátanos, el 19. Y si no se quedaron ahí, sino que entonces en el 20 vino lo que fue la operación Gedeón, ya la invasión de mercenarios, mosca, y esa invasión de mercenarios, de lo que llama
un contratista, eso que llaman contratista, que no es otra cosa de mercenario, ¿cómo se llama? Jordan Goudreau. Resulta ser que ese tipo que se paró en una plaza, ¿verdad? El que llaman el Guaidó, y que dijo que era presidente, firmó un contrato de exterminio, escuche bien, milicianas, milicianos, ¿verdad? Líderes de base del pueblo, un contrato para el exterminio que duraba más de un año. Y vamos a escuchar entonces el primer audio, que es de Samuel Moncada. Por cierto, que Samuel Moncada lo nombraron vicepresidente, por aclamación, vicepresidente para Latinoamérica y al Caribe de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Un historiador, un académico, que de paso lo que está diciendo acá es una investigación histórica, es científica, utilizando el método científico, no es un reportaje periodístico, no. Es una investigación académica usando la ciencia, ¿verdad? Y el método científico de la historia para analizar de la historia documental, en la cual analiza 3 documentos fundamentales. Un libro que escribe Esper, que fue el secretario de Defensa en tiempos de Donald Trump, John Bolton, que fue el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahí participan, para que ustedes vean la importancia de ese Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ahí participa el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario de Economía, de Finanzas, de allá, el presidente, el director del FBI, el director de la CIA, el jefe, lo que llaman el presidente de Estado Mayor Conjunto, que era el general Milker, que es un individuo que maneja las operaciones conjuntas. Bueno, escribió un libro que se llama La habitación donde todo ocurrió. Y todos esos documentos lo analiza Samuel Moncada y analiza el contrato y una demanda. ¿Por qué amanece y por qué el contrato? Porque resulta ser que Guaidó y los revoltosos, los verdaderos que quieren sembrar la violencia y llevarnos a una guerra civil, no le pagaron, ¿verdad?, el dinero que tenían que haberle pagado y lo demanda ante un tribunal allá en los Estados Unidos. Y en esa demanda, pues el señor cuenta que tenía el contrato que no le pagaron, ¿verdad? Entonces, pues escuchemos la palabra de Samuel Moncada. Un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goudreau contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Bueno, ahí está, pues, un documento, o sea, está cantado los planes violentos. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro comandante general, Marcano Tabata, bueno, para que salude, pues, y nos reflexione sobre el tema. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, con esa tremenda introducción, quiero iniciar mis palabras presentando los saludos de mi general en jefe Vladimir Padrino López, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, de mi comandante estratégico operacional, mi general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, quienes están permanentemente orientando a la milicia bolivariana. Y saludo a todas las milicianas y milicianos que se encuentran escuchando. Sé que los niveles de comando de la milicia bolivariana nos están escuchando en sus diferentes estructuras, REDI, SODI, ADI, los agrupamientos populares de defensa integral, las bases populares de defensa integral, que por cierto hemos tenido un intenso trabajo y estoy orgulloso y les envío todo mi afecto a las milicianas y milicianos, jefes de las bases populares de defensa integral. Están haciendo un extraordinario trabajo y pronto, en las próximas 2 semanas, estaremos haciendo una gran actividad, un sancocho ahí en su escuela,
potenciando las bricomiles para darle vitalidad a nuestra patria. Mi abrazo a las bases populares de defensa integral. Igualmente saludamos a las unidades populares de defensa integral, los cuerpos combatientes, las unidades especiales, los campesinos, los pescadores, las pescadoras, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo y la Ciudad, y en fin, a todos los que nos escuchan. Sí, mi coronel, he estado escuchando con muchísima atención su introducción y gracias a Dios, pues nuestro pueblo tiene una gran vocación para la paz, porque por menos lo que usted aquí se ha tomado un resumen de casi 15 minutos, ha hecho un resumen, pero hay que ver que ese resumen contiene muchas vivencias, mucha confrontación en el pensamiento, en la acción para destruir pues la revolución bolivariana. Y yo quiero dirigirme a los milicianos y milicianos desde la Constitución Nacional, desde el artículo 326, que nos dice la Constitución Nacional en su capítulo 2 de los principios de seguridad de la nación. La seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. Esa es nuestra Constitución que nos obliga a la corresponsabilidad. Y bueno, estamos en una revolución iniciada por Bolívar, traída a nuestros tiempos por mi comandante Chávez y continuada por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, quien estableció quien aprobó, impulsó en el año 2020 la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aquí están lo que usted mencionaba de la paz, qué hace la milicia para conservar la paz, está en su obligación, En el artículo 78, en la parte 3 dice, la milicia bolivariana debe establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano para contribuir en garantizar la defensa integral de la nación. En su parte 8 dice, debe orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los consejos comunales a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas. Y podemos ver pues en total coherencia entre los esfuerzos que se presentan en la realidad, esos esfuerzos para contener, detener la violencia que usted nos ha explicado a través de sus investigaciones y lo que ha desarrollado la teoría del coronel Mark McGuarrin de los niveles de la violencia, los niveles del conflicto para derrocar gobierno. Eso no ha sido posible gracias a la conciencia patriota de nuestro pueblo. Es una conciencia que hay que hacer un esfuerzo en interpretarla. Nuestro pueblo es un pueblo valiente, solamente los pueblos valientes, los pueblos con una alta moral pueden tener o se ganan ese respeto, ese derecho a la paz. Porque hay que ver lo que significa todo lo que se le ha aplicado a Venezuela. Todo el relato de la introducción, que no voy a repetir, fue aplicada literalmente a Venezuela y nosotros lo vivimos, nosotros lo combatimos bajo la sabia dirección política militar de mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y el alto mando militar de mi general en jefe Padrino López, que sabiamente pues ha estado al frente de esas grandes confrontaciones. Yo puedo decir en lo personal, haciendo reflexiones con respecto a eso, y que por qué en estos momentos nosotros venimos haciendo mucho en la conciencia patriota, porque la milicia me ha enseñado, primero como una gran familia, a defendernos, a compartir, a cooperar, a estar cercanos siempre. Y segundo, que esa cultura de las traiciones es la cultura de los imperios, es la cultura del imperio que le da migajas a servidores, a antipatriotas que se creen de sangre azul. No, lo que son es, bueno, unas personas que están desfasados, desubicados, no sé, bajo algunos efectos suprarracionales que se creen internamente ellos, pero que no coinciden con la realidad. Porque tenemos esa cultura desde la traición de la Malinche hasta el contrato a Silvercorp. Hay toda una teoría de la traición, y esa teoría de la traición tiene que ver con siempre los imperios asusando, dividiendo, creando rencillas, creando divisiones
para reinar, para triunfar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que en el fondo siempre han querido? Recursos naturales y mano de obra esclava, mano de obra barata. Gobiernos, títeres. Y no, el pueblo de Venezuela, su gobierno, sus instituciones, la Unión Cívico-Militar, la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la moral del pueblo nos mantuvo bajo la dirección de mi comandante en jefe Nicolás Maduro con aquellas frases que siempre nos repite: calma y cordura, nervios de acero y máxima movilización. Así que en Unión Cívico-Militar encontramos pues esa fusión perfecta para ganarnos el derecho a la paz. La paz es de los valientes. La paz, quien esté dispuesto a preservar la paz, está dispuesto a todo. Contiene pues también la evaluación, ha digerido la violencia. Por eso los pueblos valientes, los pueblos elevados moralmente, son los que ganan la paz, como lo ha ganado el pueblo bolivariano de Venezuela. Y allí pues mi saludo a los milicianos y milicianas que están, como usted decía, están permanentemente alerta, porque es una responsabilidad establecida en la ley constitucional para contribuir en garantizar la defensa integral de la nación. ¿Y qué es garantizar la defensa integral de la nación? Bueno, garantizar la paz, garantizar la participación, coadyuvar con la Fuerza Armada y los organismos de seguridad ciudadana en cuidar nuestras instalaciones estratégicas, los servicios básicos estratégicos, las comunicaciones, la producción de alimentos, la producción piscícola. Eso es muy importante, saber que los milicianos estamos permanentemente trabajando y no hay que hacer ningún esfuerzo organizativo, una estructura súper increíble de inteligencia. No, el pueblo llano sabe comunicarse, está organizado, tiene una estructura territorial que está dispuesto a trabajar siempre por la paz bajo los ideales bolivarianos, bajo la conducción de mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Bueno, extraordinaria introducción. Qué orgullo me siento yo, ¿no?, de tener un comandante de nuestra milicia con esa calidad de reflexión. Que bueno, seguimos aquí con el análisis, ¿no? Estamos conversando con el mayor general Marcano Tábata, comandante general de la milicia bolivariana, y estamos tocando el tema de la milicia en su acción de conservar la paz y la soberanía nacional, que son dos elementos fundamentales de la política, ¿no?, del concepto moderno de política. Ya lo tocamos, lo vimos, pues, que ese concepto tiene 4 elementos fundamentales, que son la política, el poder, y aquí en Venezuela el máximo poder reside en el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, y de ella emana el otro poder fundamental, que es el poder del Estado. El tercer elemento es que la política, que es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder, bueno, debe ser capaz de preservar la paz y la soberanía nacional. Entonces, bueno, hay factores, cualquier elemento o grupo político o de lo que sea que intente contra la paz y la soberanía, bueno, conseguirá pues al pueblo organizado, y entre ellas pues una de las organizaciones fundamentales es la milicia. Y la milicia sobre todo en el carácter preventivo. Habíamos hablado de que en todo rincón de Venezuela hay un miliciano y una miliciana que debe alertar, que tiene una línea de mando. A veces pasaba pues con las organizaciones populares que veían a alguien o un foco generador de violencia en el territorio, pero no tenía un canal, como a quien le pasaba el reporte, pues la novedad, como decimos nosotros los militares. La milicia tiene la ventaja que está en el territorio y tiene todo un órgano regular que en cuestiones de segundos y minutos llega la novedad desde el barrio más alejado. Entonces eso pasa por la Base Popular de Defensa Integral, los agrupamientos populares, primero por la Unidad Popular de Defensa Integral, la Unidad Popular de Defensa Integral, la Base Popular de Defensa Integral, el Agrupamiento Popular de Defensa Integral, ¡pum!, y llega el comandante general de la milicia y ese toma las acciones pues del Estado en sí. Vamos a escuchar entonces dos audios seguidos que son del presidente Nicolás Maduro, comandante jefe de la Fuerza Armada, que habla de los verdaderos planes. Hay elementos perturbadores que tienen planes de violencia. Aquí lo venimos avanzando, pues que usan elementos, en este caso, usan incluso el evento electoral, pero como un vínculo para llegar a acciones violentas. Escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro. Fíjense, el primer audio que vamos a escuchar
es de enero de este año 24 y el segundo audio es del domingo pasado, 9 de junio del 24, es decir, es para que ustedes vean que el presidente viene ya anunciando desde enero de este año y anterior que bueno, que el verdadero plan de algunos elementos que se disfrazan de actores políticos y son verdaderos agentes de la violencia, agentes del imperio estadounidense, agentes, ¿verdad? Quinta columna, para generar violencia. Escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por la recuperación de Venezuela, por la Venezuela potencia, en paz. Al final, Pérez Pirela, esta gente, su único plan, al final de los caminos, su único plan es el odio, la venganza, la conspiración permanente. Esa es verdad. Cuando ellos dicen que van a elecciones, es que detrás traen un plan para enmascarar con el discurso electoral el plan verdadero, que es el odio, la división, la polarización negativa, dañina para Venezuela. Pero yo le digo a los venezolanos y venezolanas, hay que estar alerta, permanente, como siempre les digo. ¿O no se los he dicho? ¿Ah? Nervios de acero. Ustedes me han escuchado decir eso. Nervios de acero. Calma y cordura. Máxima movilización popular. Que el equipo gana. Nosotros lo que vamos es para adelante. Nadie podrá con nosotros. No han podido ni podrán con nosotros. Bueno, vamos a escuchar este segundo audio antes de darle la palabra al comandante general de la milicia, a nuestro mayor general Marcano Tábata. Vamos a escuchar el otro audio que tiene que ver con esto, pero repito, las fechas aquí son importantes. El primero es del 22 de enero de este año 2024 y este es del pasado domingo. Es decir, tiene 6 meses pues, anunciando un plan. Y después vamos a escuchar, bueno, las reflexiones de nuestro comandante general sobre cuál es el papel de la milicia para evitar, en primer lugar, o sea, hay como 2 fases, pues la milicia debe estar preparada. Primero, para evitar, que es lo ideal, que se desarrolle cualquier foco de violencia en cualquier parte del país. Tiene la capacidad para hacerlo, para evitarlo, prevenirlo, incluso con la palabra, con el adoctrinamiento, que por cierto, pásame aquí me prestada la Constitución de la República, vamos a decir la letra, al artículo 1, ¿pues? Vamos a ver el artículo 1 que dice, ¿ves? Porque hay una, en el artículo 75 de la ley orgánica de la ley constitucional de la Fuerza Armada, establece que una de las funciones de la misión, que ahí establece la misión de la milicia, es el adoctrinamiento del pueblo. ¿De qué adoctrinamiento estamos hablando? Bueno, está aquí en el artículo 1. Yo lo referiría aquí. El adoctrinamiento está en el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Punto. Y dice, son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Fin del artículo. Esa es la doctrina. La doctrina cuando dice que el artículo entonces de la ley constitucional de la Fuerza Armada dice que los milicianos, ¿lo tienes ahí? Estaba hasta el artículo 75. No, léelo ahí, el artículo 75, ya que tú tienes en la mano. Ajá. El artículo 75, misión de la milicia bolivariana, tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación en todos los niveles del sistema defensivo territorial. Ahí está, artículo 75, ¿verdad? Los 5 verbos, ¿verdad? Registrar, ¿cuál Organizar, es el otro? Organizar. Registrar, organizar. Equipar. Equipar. Adiestrar. Adiestrar. Adoctrinar. Adoctrinar. ¿Para qué?
para asegurar la defensa integral de la nación. Ahora, ¿qué busca esa defensa integral de la nación? La seguridad de la nación. ¿Y qué busca la seguridad de la nación? Desarrollar los principios que dice que son principios irrenunciables de la nación, que está en el artículo 1, es decir, la igualdad, la justicia, la paz, la soberanía, la integridad territorial. Ese es el adoctrinamiento basado en qué, lo dice el artículo 1, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. ¿Qué característica tenía el Libertador? Muchas, pero ¿cuál es una que sobresale sobre todas? Su pensamiento y acción antiimperialista. Listo, eso es innegable, pues esto puede haber cualquier debate sobre las características, sobre los principios de Simón Bolívar, pero lo que no queda duda es que su pensamiento y acción fue, ante todo, antiimperialista. Entonces vamos a escuchar el segundo audio de Maduro, ¿no? Que advierte, que yo hice este paréntesis para que veamos que ya el presidente, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, viene durante 6 meses, con mucha insistencia, advirtiendo sobre los planes de violencia. Escuchemos al presidente Maduro. El 1x10 y los anuncios que voy a hacer ahora deben significar una nueva etapa creciente de movilización, motivación y presencia en las calles de las fuerzas bolivarianas, chavistas, patriotas, democráticas de Venezuela, para luchar con amor por el derecho al futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es una nueva etapa. Todo esto que están organizando, lo quiero ver con estos ojos. A partir de esta semana, quiero ver un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las movilizaciones en cada barrio, en cada urbanismo, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio. Creciente, creciente, para que la derecha fascista no se atreva. Ellos no están haciendo campaña electoral. Ellos lo que están preparando es una gran guarimba. Estemos claros de eso, ¿verdad? Y no se los voy a permitir. No se los vamos a permitir. Guarimba y violencia, nunca más. Nunca más. Y el que salga a cometer delitos de odio, pa'l pote. Delitos de odio, no. Difamaciones, insultos, calificados en las leyes como delitos de odio, no se van a tolerar en este país. Ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie. Digámosle como pueblo, no a los delitos de odio, no al fascismo, no a la violencia. No, nunca más. Marcano Tabata, ahí está. Entonces estamos hablando de la milicia. Aquí podríamos, de esta advertencia que hace el comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro, podemos ver que la milicia bolivariana tiene como 2 fases fundamentales aquí en la actuación, ¿verdad? Para preservar la paz, para evitar estos planes de violencia. Una preventiva y otra que si se da el elemento tiene que actuar. Que dice el presidente, dice no toleraremos ningún tipo de acción de odio. ¿Qué nos puedes tú reflexionar sobre sobre estos elementos? ¿Cuál es la misión, pues, la misión de nuestra milicia bolivariana en contribuir con la paz y la soberanía nacional? Bueno, pero mi coronel, fíjese que allí hay 2 corrientes enfrentadas. La coherencia que vemos por un lado de los que quieren la violencia, sembrar el odio y la división en todos sus discursos, en todas sus acciones. Y nuestra postura, que es la postura de la paz, que estamos, digamos, organizados para defenderla. Y estamos actuando permanentemente para garantizar la paz de modo preventivo. Uno de los frentes más importantes, yo considero hoy en día, es la ofensiva comunicacional, que mi comandante en jefe ha denominado calles, redes, medios, paredes y radiobemba. Todos estamos informados y permanentemente nuestro comandante en jefe está orientando al pueblo y nosotros, la milicia, captamos toda la información referente a la paz, a la movilización,
a los esfuerzos comunicacionales, por decir la verdad, que representa pues una primera línea de vanguardia donde estamos actuando en lo comunicacional, en la batalla comunicacional de todo el pueblo. Allí encontramos un territorio fértil y de gran provecho de nuestra milicia bolivariana. Seguidamente, el despliegue que tenemos territorialmente nos permite estar alerta porque ya nosotros conocemos en el análisis pues, que hacemos de los escenarios, los indicios que puedan darnos señales de violencia, de guarimba, y eso tiene que ver con mantener las vías despejadas, tiene que ver que no se produzcan asimetrías en el comercio, tiene que ver que los servicios básicos estén funcionando, y si hay una dificultad se explica, se comunica, se dice la verdad al pueblo. En el territorio, para evitar la violencia también, tenemos la capacidad de complementar pues, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el sistema policial preventivo. En todo momento, una cosa es, como usted explicaba recientemente, lo que ocurre ya en una calle, en una comunidad alejada del oriente o del occidente, tienen sus niveles de comunicación, como lo establece nuestra Constitución, nuestra ley constitucional, que en la misión de la milicia bolivariana, a objeto de contribuir con la seguridad de la nación en todos los niveles del sistema defensivo territorial. Es la verdadera unión cívico-militar, y en este caso, alerta para preservar la paz, alerta para prevenir. En casos de dificultades, pues en casos de incremento de la violencia, inicialmente completamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cumplimos las misiones logísticas y de sostenimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, yo debo decirle que así la coherencia de este pueblo antiimperialista. Nosotros tenemos, yo estuve haciendo un trabajo, 3 razones. La primera razón biológica. Nosotros tenemos una estirpe guerrera que viene de miles de años. Posee más del 50% del ADN mitocondrial caribe que solo es transmitido por la mujer venezolana. Esto de acuerdo con estudios que se han realizado en el IBIC. Es decir, somos herederos biológicos de la sangre guerrera caribe y arawak, quienes son nuestros antiguos ancestros que conformaron la nación venezolana. Su ejemplo y sacrificio histórico, hoy reconocido por primera vez en el preámbulo de la Constitución, nuestra Constitución que usted leyó recientemente, sigue intacto en la memoria e identidad nacional del pueblo venezolano. Nuestros padres ancestrales de la nación se plantaron una lucha anticolonialista de más de 300 años. Por supuesto, la historiografía decía otra cosa, pero hoy en día nosotros venimos y como antes Chávez encontramos una reivindicación total de la lucha ancestral de nuestros antepasados indígenas. La segunda razón, la histórica, somos anticolonialistas porque hace 200 años derrotamos y expulsamos de América los últimos ejércitos del Imperio Español en 1824, quienes llevaban más de 300 años subyugando a los pueblos de este continente. Es allí la razón histórica de ser un pueblo libertador, una razón histórica. La tercera razón, ideológica. Somos antiimperialistas porque nos oponemos al sistema depredador del capitalismo. Nos oponemos al cerco ideológico de la geopolítica de la denominación del capitalismo. No solo poseemos esta caracterología ideológica, sino que somos también contrahegemónicos. El 16 de mayo del año 2004, nuestro comandante presidente Hugo Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Ese es el sendero que debemos seguir los revolucionarios. Es por ello que somos bolivarianos, somos chavistas y defendemos la paz. Recientemente mi general en jefe, Vladimir Padrino López, el día viernes realizó una conferencia que nominó, la cual tuve la oportunidad de asistir, una extraordinaria conferencia desde la visión geopolítica, llamada Globalismo versus Soberanismo y Venezuela en el tablero geopolítico mundial. Y nos decía mi general Padrino, en esa oportunidad, cito a mi general Padrino: ante el devenir imparable de un nuevo orden mundial multipolar, el imperialismo norteamericano trata de generar caos para frenar el desarrollo y la integración de nuevos bloques geoeconómicos, en los cuales Venezuela formará parte con dignidad y grandeza. Por ello, aumentan sus desesperadas acciones atacándonos en distintos frentes, pero nada nos desviará de nuestro rumbo soberanista.
fin de la cita de mi general en jefe, Vladimir Padrino López, que Entonces nosotros reafirma. ¿Nosotros somos globalistas o soberanistas? Soberanista, soberanista, bolivariano. Defender la soberanía. Defender Ahora, la soberanía. fíjate, antes que ya nos quedan 4 minutos, pero vamos otra vez al conflicto para que nuestros milicianos y milicianas, estamos aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Cumpliendo con una de las 3 del método. De las cinco argumentando cosas, ¿no? Entonces, fíjense, el concepto, habíamos citado a Ahmad Warren, que decía que en el primer nivel del conflicto estaba la amenaza interna y decía con apoyo transnacional, estatal o no. Y resulta ser que una señora, bueno, que es una actora política, que no es candidata porque está inhabilitada, sino que es actora política, pero pidió la intervención nada más y nada menos que del gobierno asesino de Netanyahu. Escuchemos un audio que habla sobre esa carta, que fíjense, que todo tiene relación. El intento de magnicidio del presidente fue en agosto del 2018 y esa carta la escribe en diciembre del 2018. Escuchemos el audio. Hola, soy Emma Carolina Agurto y hoy vamos a revisar algunos de los vínculos más notorios de la opositora María Corina Machado con reconocidos políticos internacionales que están siendo investigados o juzgados por crímenes de lesa humanidad. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre los enlaces criminales de María Corina Machado. Una carta para refrescar la memoria. En las últimas horas ha cobrado notoriedad la publicación en redes sociales y medios digitales de una carta escrita por María Corina Machado en la que solicitaba en el año 2018 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una intervención militar contra Venezuela. En la carta, Machado no solo pide al jefe del Estado de Israel emplear su fuerza para derrocar al gobierno venezolano, sino que además califica a Venezuela como una amenaza terrorista contra Israel. Un detalle de la carta de María Corina a Netanyahu es la invocación de la denominada doctrina de responsabilidad de proteger, que también se conoce como R2P por su acrónimo en inglés. Esta doctrina es una serie de principios que se derivan de la doctrina de seguridad y de proyección de la hegemonía estadounidense y que ha sido usada, entre otras cosas, para justificar, por ejemplo, la invasión militar extranjera en Libia en el año 2011 o en Kosovo en 1999. Pero esta carta de María Corina Netanyahu solicitando una intervención militar en Venezuela en 2018 no es un hecho aislado, pues para profundizar ese vínculo con la derecha más radical de Israel, en el año 2020 la organización 20 Venezuela, liderada por Machado, firmó un acuerdo de entendimiento con el partido Likud, al cual pertenece Benjamín Netanyahu, y que es una de las principales fuerzas del sionismo fundamentalista en Israel. Sí, ese mismo partido que justifica el genocidio en Gaza basándose en una doctrina fascista que se presenta como religión. El acuerdo es suscrito por la propia María Corina Machado y por Eli Berenhazat, calificado como uno de los más extremistas dirigentes de la derecha en Israel. Ciertamente, lo más notorio de la publicación de la carta que enviara María Corina Machado a Benjamín Netanyahu solicitando una invasión militar contra Venezuela es lo coherente que resulta su solicitud, ya que no son pocos los pronunciamientos de apoyo de Machado al Estado de Israel y donde, de manera muy consona con su actuar, evita en todo momento referirse a los crímenes de lesa humanidad que han costado la vida de miles de niños, niñas y mujeres en Gaza por parte del Estado de Israel. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre los vínculos de María Corina Machado con los crímenes de lesa humanidad de Netanyahu, podrás evaluar mejor lo que está detrás de esta propuesta electoral de este sector extremista de la derecha. Bueno, mi comandante general, se nos acabó el tiempo del programa, ¿verdad? La radio va pasando, son las 8:55. Bueno, un minuto para una reflexión y despedida del programa. Es realmente Y resulta escúchese bien. difícil para uno describir cuando se desea tanta maldad hacia hermanos y hermanas que profesamos una fraternidad, profesamos ser útiles a la patria, profesamos hacer el bien sin mirar a quién. Y cuando uno se encuentra ante estas lamentables evidencias pues, de maldad contra nuestra patria, también en mi tiempo pues, como bolivariano he tenido que leer la Biblia. Y en algún momento leí cosas como esta.
quien con trampas, ardides, mentiras, pretenda dañar, corromper, subyugar al hermano, solo merece el desprecio, la desgracia y el miedo. Con eso me despido bíblicamente. Bueno, nosotros entonces despedimos su programa Hablando de Poder y le pedimos perdón de una vez al Padre Numa por habernos robado 1 minuto 40 segundos. Y escúchese bien.